Quiero darle la bienvenida a Claudia López, senadora por la Alianza Verde. Está con nosotros en vivo y directo desde Bogotá. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos. Más allá de las posiciones políticas que un hecho lamentable como este ha generado, hay algo que importa a todos los colombianos finalmente, que es la paz. ¿Es posible una negociación sin condiciones? ¿Es posible sentarse, seguir negociando con la FARC después de esto que ha ocurrido y que ha enlutado a tantos hogares en Colombia? Bienvenida, buena tarde. Muy buenas tardes. Pues primero reiterar que absolutamente todos los colombianos estamos de luto por este atentado miserable contra nuestros soldados hecho por parte de las FARC. Pero también reiterar que este tipo de hechos dolorosos de la guerra que llevan ocurriendo 60 años es lo que nos motiva a los colombianos a buscar la paz y el fin de este conflicto armado y de esta guerra que no tiene ningún sentido. De manera que con todo el dolor y la solidaridad por nuestros soldados y por todas las víctimas, hay más de 7 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, tenemos que perseverar en lograr mediante un acuerdo ponerle fin definitivo y absoluto a la guerra y al conflicto armado en Colombia. Creo que ese es el fin que finalmente desean, como usted lo señala, todos los colombianos. La pregunta es, ¿cómo continuar esta negociación o cómo obtener un compromiso de las FARC de que no ocurran eventos de este tipo? O, como algunas de las hipótesis que he tenido la oportunidad de escuchar señalan, ¿acaso la FARC llegó a esto para obligar a un cese bilateral al gobierno? Pues no, nosotros ni la sociedad ni el gobierno nos vamos a dejar chantajear por los actos criminales de las FARC. El presidente ha sido enfático y en eso lo respaldamos, de que el cese bilateral al fuego solo será posible cuando lleguemos a un acuerdo definitivo y completo para poner fin al conflicto armado. A tu pregunta de cómo retomar las negociaciones, pues tenemos que recuperar el buen rumbo que ya habíamos logrado obtener desde diciembre del año pasado. Este hecho lamentable y doloroso nos devuelve varios meses en la negociación, que ya había logrado avanzar en un desescalamiento del conflicto, ya había habido un compromiso cumplido en más de un 90% por las FARC de cesar unilateralmente al fuego. A ese gesto que se había verificado su cumplimiento en un 90%, insisto, el jefe del Estado había respondido cesando temporalmente mes a mes los bombardeos contra las FARC, de manera que tenemos que retomar, por un lado, el desescalamiento real del conflicto, como venía ocurriendo. De diciembre a abril, las acciones armadas de las FARC se habían reducido en más de un 90%, tanto contra civiles como contra militares, y tenemos que retomar el ritmo de las negociaciones de los dos últimos puntos que nos quedan, que son los más importantes sin duda, el de justicia y el de víctimas. Pero hay que perseverar en proteger a nuestra fuerza pública, a la sociedad civil, pero a su vez en culminar este acuerdo para poner fin a 60 años de dolor y de conflicto. Ahora, senadora, en este retomar, como usted señala, las conversaciones, ¿cómo retomar esa confianza o ese porcentaje de confianza que se había ganado en buena parte de un sector de la sociedad, pero que evidentemente está por lo menos lastimado con esto que ha ocurrido? Absolutamente, por supuesto, el dolor y la indignación que sentimos todos los colombianos mina la confianza que, como usted bien dice, ya habíamos ganado. Y solo hay una manera de retomar la confianza, y es reconstruir las acciones concretas y verificables que nos permitan ver que sí se está desescalando el conflicto, cumplir compromisos que se han anunciado pero no se han empezado a implementar, por ejemplo, el desminado. Todas las acciones que lleven a que no se presenten este tipo de actos barbáricos. Es que esto no fue un combate. Si hubiera sido un combate, de pronto en una acción legítima de la fuerza pública y algunos de nuestros soldados caen, podría ser un poco más comprensible, pero es que esta fue una acción a mansalva, casi que una masacre de los miembros de nuestra fuerza pública. Eso, por supuesto, es inadmisible en cualquier tiempo y máxime durante una negociación. De manera que esto solo se puede retomar y reconstruir lo que habíamos logrado avanzar de desescalamiento y confianza con hechos concretos de paz y de desescalamiento del conflicto. Ahora, senadora,
por otra parte, el presidente Santos decía, leí en algún momento antes de comenzar el programa, que no se puede hacer no se puede tener una bandera política con la paz. La paz no puede convertirse en una bandera política. Pero la guerra tampoco, es decir, está en Colombia en un punto muy particular, además muy sensible con lo que ha ocurrido. ¿Cómo caminar este trecho sin que se levanten estas banderas en momentos tan particulares, de tanto dolor y de tanta sensibilidad? Pues la verdad es que desafortunadamente eso es un poco inevitable. Quienes tienen el compromiso de culminar este acuerdo, quienes creemos que esta es la principal prioridad de Colombia, terminar esta guerra y poder ser un país civilizado que construye su futuro en paz y desarrollo, pues obviamente enarbolamos esa causa y la defendemos día a día ante los colombianos. Y eso puede interpretarse como una bandera de paz. Y quienes tienen dudas, yo no diría que nadie en Colombia está por la guerra, pero hay mucha gente que tiene dudas de este conflicto y hay mucha gente, de este proceso de paz, y hay mucha gente que cree, yo creo que equivocadamente, que es posible una solución militar, que es posible imponerse y exterminar a las FARC militarmente, y la verdad es que en eso llevamos 60 años y ha sido imposible. De manera que estos hechos dolorosos, por supuesto, hace que cada sector, los que defendemos la paz, los que creen que se puede imponer la solución militar, pues salen, digamos, a defender su causa y sus argumentos. Eso crea dificultades, tensiones, polarizaciones, pero a mí me parece que es mejor aceptar y más práctico aceptar que esas dos posiciones van a seguir existiendo, que diferentes sectores de la sociedad colombiana los vamos a enarbolar y que tratemos con rigurosidad y por supuesto con juego limpio de sacar adelante las posiciones de cada sector y de concretar el fin del conflicto armado y la paz, que en últimas es lo que nos une. Tenemos diferentes visiones sobre cómo lograrlo. Hay quienes creen que lo podemos lograr por la solución militar, la verdad es que de eso llevamos 60 años y no lo hemos logrado, y hay quienes creemos que lo podemos lograr por la vía de un acuerdo y queremos perseverar en este gobierno, pero yo quiero ser clara, o llegamos a un acuerdo para poner fin a la guerra en este gobierno o se perdió la oportunidad de la paz y quienes enarbolan la bandera de la solución militar y la guerra retomarán las banderas de Colombia. Frente a todas estas dos posiciones que usted señala, hay un gran componente de la sociedad colombiana, frente a dos puntos, quizás los más álgidos, como ha dicho el propio presidente Santos, el que tiene que ver con la justicia y con las víctimas. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a las víctimas, después de que ocurre un evento como este tan lamentable, que se va a crear una justicia transicional, o cómo hacerles entender que la FARC no quieren pagar cárcel, que simplemente piensan que en un acuerdo ambos lados tienen que ceder, pero que ellos no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel? La verdad es que aquí esa es la posición del sector político que yo represento, que es la Alianza Verde, y creo que de muchos sectores en la sociedad. Queremos paz, pero sabemos que esa paz no se puede construir con una impunidad absoluta. Tiene que haber justicia y sí tiene que haber cárcel para los delitos más graves. Y tiene que haber cárcel tanto para los máximos líderes de las FARC que han cometido los delitos más graves, como para los agentes del Estado que han cometido los delitos más graves, abusando de la Constitución y de la ley. Aquí se ha uniformado a jóvenes colombianos inocentes para asesinarlos a mansalva y presentarlos como guerrilleros. Eso es parte de los crímenes que no se pueden quedar impunes por parte de la gente del Estado. Tiene que haber cárcel para esos crímenes, pero también tiene que haber cárcel para este tipo de asesinatos de las FARC o masacres o actos a mansalva contra civiles. Ahora, que impunidad absoluta no puede haber. Podemos tener un menor estándar de cárcel en la medida en que tengamos otras medidas de justicia, verdad, reconocimiento, reparación, porque hay muchas formas de justicia y en eso consiste la justicia transicional, no en impunidad, sino en usar una multiplicidad de medidas judiciales que nos permitan construir paz y reconocer y resarcir a las víctimas. Quiero darle las gracias a Claudia López, senadora por la Alianza Verde, por estos minutos en NTN 24. Muy buena tarde para usted. Gracias, lo mismo para ustedes.